Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro capítulo de la temporada Taller de Palabras, que desarrollamos con apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín, responsable del Concurso Nacional de Cuento y Novela, y Cámara FM, la emisora de la Cámara de Medellín. Esta temporada busca acompañar a nuevos autores que con toda seguridad quieren participar del concurso y necesitan aún de consejos para poder llevar sus manuscritos a mejores puertos. Así que traemos recomendaciones de nuevos autores y autoras, así como recomendaciones de reconocidos editores sobre cómo leen, qué buscan en un manuscrito y cómo lo trabajan. Nuestro objetivo es apoyar a los nuevos talentos brindando herramientas y consejos para enriquecer su escritura. El día de hoy le damos la bienvenida a una editora que desde aquí hemos seguido hace mucho y celebramos como lo es Salomé Cohen, editora de Penguin Random House Mondadori. Bienvenidos. Salomé, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Ay, pues muchas gracias, Camilo. Qué emoción estar en este programa luego de tantos tiempo, años ya, escuchándote entrevistar a autores muy admirados. Ay, muchas gracias, Salomé. Y además, entrevistar a autores que muchas veces han salido de tu trabajo personal y particular, no solamente desde Planeta, sino también en Random, que es donde estás ahora. Entonces también me emociona muchísimo que nos estés acompañando. Quisiera que comenzáramos, Salomé. ¿Por qué no nos cuentas un poquito en qué momento tú decidiste o te diste cuenta que ibas a ser editora? Hay una gran mito y chiste y es que todo el mundo en realidad quiere ser un escritor. El crítico literario en realidad quería ser novelista y creo que se puede llevar hasta la edición, pero yo creo que no es así. Yo creo que no es que se hace por contraste, sino por olfato y por reconocimiento de las potencialidades que uno tiene como lector o como lectora. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito esa formación? Sí, pues me gusta que me lo preguntes así porque es curioso. Yo creo que me di cuenta que quería ser editora ya siendo editora. Y eso fue algo que pasó de una manera muy sui generis en mi vida. Yo estudié ciencia política, creo que no tenía en el radar que una opción laboral en mi vida podía ser editora. Luego, mucho menos imaginarme todo lo que traería esto a nivel también de identidad y de pues relación también con la lectura. Entonces, pues la historia es que yo estudié ciencia política, hice algunas materias de literatura y cuando ya me iba a graduar, un amigo que su mamá tiene una librería maravillosa que se llama Espantapájaros, me invitó, pues me propuso hacer un inventario en la librería. Necesitaban que alguien les hiciera un inventario. Yo estaba en esos meses que uno espera, pues antes del grado, viendo qué iba a hacer con mi vida, mandando hojas de vida sin saber muy bien a dónde, ni cómo, ni qué. Y de ese día en el inventario, la librería se llama Espantapájaros, no sé si ya lo dije, pero de ese día en el inventario yo conocí a Isabel Calderón, que es la hija de Yolanda Reyes, con mi amigo, y pues vendiendo libros de Luna Libros conocí a Felipe González, el editor, director y fundador de Laguna, que pues también es una editorial, no solo pues que me parece muy, muy importante y muy rompedora en muchos sentidos pues para el ámbito editorial colombiano, sino pues que a mí personalmente me marcó, porque pues ya te voy a contar eso. Conocí a Felipe, empezamos a hablar de literatura, yo tenía varios libros ya de Laguna, ya había leído alguno, algún otro no me había gustado y se lo dije como un poco atrevidamente, como, oye, este libro no me gustó. Y también pues creo que fue una cuestión de Felipe viendo potencial en mí, pues es algo que toda la vida agradeceré porque creo que me ayudó a encontrar un camino que me llena muchísimo y pues que ha sido muy interesante. Eso fue hace justamente 10 años. Y, y pues cuando se acabó la feria del libro me dijo Felipe que si me interesaba ser editora de Laguna, que él estaba buscando una editora. Yo sin saber qué quería decir eso, ni qué iba a hacer, ni mucho menos de imaginarme qué iba a pasar en todos estos años, pues le dije que sí, porque como estaba buscando trabajo, pero además me encantaban los libros, me encantaba Laguna, pues lo acepté y pues llegué el primer día y le dije, bueno, ¿y qué hago? Y Felipe, pues durante todo el tiempo que estuve con él, porque además yo creo que esto es una labor que uno nunca deja de aprender, es un oficio, ¿no? Y pues en la medida en que uno pasa más el tiempo, pues uno lo va perfeccionando, pero
mi mentalidad y mi forma de afrontarlo día a día es siempre con mucha apertura, seguir aprendiendo. El hecho es que Felipe pues me acompañó en ese proceso de aprendizaje, fue súper generoso, me dio muchísimas alas, me mandó a viajar por las ferias internacionales, conocí a una cantidad de colegas y ahí fui encontrando y entendiendo qué era ser editor y qué era lo que yo quería igual hacer a lo largo de mi vida. Y empezó a pasar una cosa con los manuscritos que estaba recibiendo, que por un lado pues eran los que pues llegaban al correo espontáneamente, pero también de parte de agencias, y es que yo empecé a conectar muchísimo con autoras latinoamericanas. Creo que en parte porque poco habían circulado aquí en Colombia cierto tipo de autoras latinoamericanas de una nueva generación que estaban siendo publicadas o en editoriales independientes o incluso en editoriales grandes, pero que no estaban circulando en los otros países. Y eso para mí fue un descubrimiento espectacular porque pues coincidió justo con un momento en el que en Colombia también estaba creciendo el interés y la conciencia de que no se estaban leyendo suficiente a las escritoras, la conciencia de que no se estaban incluyendo a las escritoras en los espacios oficiales. Entonces, muy coincidencial o pues muy al tiempo de esto, pues empecé a descubrir un interés particular por lo que estaba pasando con la escritura de mujeres. Fui ahí volviendo cada vez más consciente ese interés. De todas formas, pues no, nunca he estado cerrada a publicar escritores hombres o pues nada, mi interés igual es por la buena literatura, pero pues la estaba encontrando más en estas autoras y pues ahí fuimos armando con Felipe ese catálogo de literatura latinoamericana. Luego yo me fui a Madrid a estudiar, ahí sí ya literatura, porque pues en la universidad solo hice algunas materias, a estudiar literatura en la Universidad Autónoma de Madrid. Y desde allá fue muy interesante esa mirada panorámica sobre Latinoamérica y también la comunidad latinoamericana, que muy, muy activa con la literatura, pues es una cantidad de escritoras, Mónica Ojeda, con quien tú has podido hablar ya en un par de ocasiones, Gabriela Wiener, bueno, de todas partes, pues fue súper interesante y pues yo decidí un poco lanzándome al vacío sin tener mucha certeza de nada, renunciar a Laguna porque tenía muchas ganas de quedarme allá, pero pues ya luego vino como la realidad y la vida como es con los papeles, los permisos de trabajo, etcétera, y pues vi que me tendría que devolver y eso justo coincidió con que Christopher Tibol, que era el editor de ficción de Planeta, pues iba a salir de Planeta, había decidido emprender otros rumbos laborales y Juan David Correa, a quien yo había editado en Laguna, me propuso ser editora de Planeta. Ahí estuve casi 2 años trabajando pues con una cantidad de autores y autoras maravillosas también, un montón de proyectos súper interesantes, pero pues dio que me enteré de que estaba la vacante de el editor de Random House, que es pues yo creo que era el sello del que yo más libros tenía después de Laguna, ¿no? Que leía por gusto, seguía, estaba muy pendiente. Justo las autoras latinoamericanas del sello, pues yo babeaba por tenerlas en Laguna algún día y pues dije, bueno, pues podré ser yo la editora de este sello. Y también me lancé al agua con la aplicación a este puesto y pues finalmente me escogieron y pues llevo ya 3 años aquí feliz, dichosa de poder trabajar con los autores y las autoras con las que trabajo, teniendo mucha libertad además de poder contratar, de proponer pues cosas raras a veces, distintas, pero pues habiendo tenido también la, la buena fortuna de que ha funcionado muy bien. Con un catálogo y un trabajo que estás haciendo ahí que es extraordinario. Ay, Salomé, hay dos cosas que yo creo que tú, y no exageramos al decir que en buena medida puedes ser precursora en muchas de las cosas que han pasado, porque si hace 10 años ya entrabas a Laguna, hace 10 años hay dos palabras que ahora son muy comunes, pero que entonces no lo eran. eh, Edición independiente. Digamos que estos han sido también los 10 años del crecimiento y del fortalecimiento, pero también han sido para el 2015
todavía no estábamos frente a la explosión del Me Too y al auge de escrituras de mujeres, autoras, etcétera, etcétera. Son dos cosas que tú en Laguna, por un lado. Mirándolo atrás, siempre pensando en tu labor como de editora, ¿verdad? Y que nos están oyendo como nuevos autores, bueno, la audiencia en general, pero particularmente interesado de pronto en estas autoras que tienen ese manuscrito que que les gustaría enviártelo. ¿Qué reflexiones has podido sacar de lo que ha sido el crecimiento de estos dos? Ya nos estabas adelantando algo frente a lo que son los manuscritos que te llegaban de mujeres, pero haber arrancado en Laguna y estar ahorita en Random, haber pasado ya por los dos grandes grupos editoriales, estar en uno de ellos y haber arrancado desde una de las editoriales independientes también con más renombre, ¿qué te ha dejado? ¿Qué experiencias o qué aprendizajes? Pues yo creo que lo principal que he visto en este tiempo es la transformación, más que en la escritura, en las lectoras y los lectores del país, sobre todo. Em, Ha crecido, o sea, el mercado lo podemos medir con números, ha crecido constantemente. Yo creo que, pues de pronto en el 2020 no creció igual o no creció directamente, pero pues hemos visto cómo crece y eso lo podemos medir, pero sobre todo la percepción de cómo la lectura cada vez llega a más gente, a más rincones, a más tipos de personas en diferentes formatos, pues ha sido muy claro para mí y ha sido pues una diferencia mirando hacia el 2015, mirando hacia atrás, que la mayoría de la gente no tenía, no entendía yo en qué trabajaba. O sea, cuando yo decía, no, yo soy editora, cosa que igual también yo estaba descubriendo en ese momento, pero que cuando me quedan mirando como, ¿y eso qué es? ¿Y qué haces? Claro, todavía pasa, pero yo creo que cada vez menos y cada vez la gente sabe mucho más de qué son las editoriales, qué son los sellos, sobre las ferias, las librerías, la cantidad de librerías que hay ahora también, todas divinas, cada una con un enfoque distinto. Pues eso pues ha cambiado mucho, pero también el interés de los lectores pues he visto que ha cambiado mucho y se ha abierto a nuevas, a distintas formas de escritura. Claro que políticamente, pues para mí hay unos temas que son muy importantes, pero más que por eso es porque yo creo que para los lectores puede ser muy interesante descubrir mundos que no, a los que no hemos tenido acceso tradicionalmente, porque el canon, porque el colegio, porque etcétera, pues no había hecho esa apertura. Entonces, pues por ese lado he visto el cambio, eso, en el interés, en las búsquedas. A mí me parece muy chévere, pues que, no sé, la gente en las redes sociales que se pone retos de lectura, entonces dice, no, vamos a leer libros de autoras latinoamericanas o libros de literatura queer, de tal. Y pues eso yo creo que también ha ido moldeando mucho la forma en la que la gente lee. Eso pues ha sido un gran cambio, porque yo creo que escritura desde la disidencia de mujeres, de personas afro, pues, y buena escritura además, toda la historia. El tema es la visibilidad y creo que para que haya una gran visibilidad, pues también tiene que haber un gran interés del público, ¿no? Sobre todo en una editorial como en la que yo estoy, que pues hay de todas formas unas dinámicas comerciales a las que nos tenemos que ceñir porque queremos seguir publicando, queremos seguir creciendo y pues tenemos ciertos niveles de libertad en la medida en que publicamos cosas más comerciales y eso pues nos permite financiar proyectos menos comerciales. Y hay algo frente al cambio de público que yo creo que es interesante y ya que tú lo dices, y es que hay unas dinámicas comerciales que hay que mantener. Y estas dinámicas comerciales se aplican tanto para una editorial independiente como para una editorial de un grupo muchísimo más grande. Ya en otras entrevistas de esta temporada con la Cámara de Comercio me he referido a que mucha gente a veces cree que las editoriales son ONGs que tienen la obligación moral de publicar ciertos libros y No. lastimosamente o para bien no la tienen. Es un negocio que hay que mantener y estoy seguro que habrá libros estupendos tuyos que has recibido y que te han encantado, pero que no has podido publicarlos, ya fuera en Laguna o ya fuera en Random porque no entraban. Eh, Salomé, gracias por esta respuesta. Nos estás hablando también de cuando tú llegas y te das cuenta de este surgimiento de de una nueva perspectiva que va a llamar a un nuevo público lector y que le va a permitir, me parece muy bien como lo pones, que poder acceder a otros mundos que por X o Y motivos no están. Pero pongámonos serios frente a eso, frente a esa idea de autenticidad, de originalidad. ¿Qué es lo que te permite a ti seguir leyendo un manuscrito
después de la primera página, por ejemplo. Y si quieres, remitámonos a literatura escrita por mujeres, que yo creo que ya que lo hemos visto en estos 10 años, no porque sea la única literatura que tú leas o que tú Mm. edites, no, para nada, pero es aprovechar un poquito el camino que ya hemos recorrido, en el que tú hace 10 años te das cuenta que hay unas mujeres latinoamericanas escribiendo, te sales a buscar más de eso, ya dentro de tu gusto y de tu rigor editorial, para ti, si podemos sustraerlo a eso, ¿qué es un buen manuscrito? ¿Cuáles son unas buenas páginas? ¿Qué hace que tú te quedes leyendo un texto? Bueno, antes de responderte la pregunta, me gusta pues lo que habla sobre las editoriales no son ONGs, son empresas culturales y pues eso yo creo que es muy importante de todas formas porque no solo están movidas por ganar dinero, sino también por tener un aporte a la cultura, por entrar en un diálogo cultural. Pero sí es verdad que pues está la percepción de que es muy difícil publicar publicar en general en una editorial, más en una editorial grande, y pues la respuesta es que sí, es muy difícil porque es que son pocos los cupos que hay en un plan editorial en comparación a la cantidad de manuscritos que recibimos, y pues al final las decisiones son muy difíciles de tomar, pero pues nos inclinamos siempre por publicar lo mejor, lo que tenga la mayor calidad. Y yo sé que muchas veces tiene su matiz, que es lo mejor, ¿no? Uno pues está atravesado por un montón de cosas que de alguna manera influencian lo que para uno es lo mejor, y yo creo que pues uno de los trabajos que tenemos que hacer como editores es ser muy conscientes, sí, de esas inclinaciones que tenemos, pero de todas formas pues sí hay una cuestión con la calidad, y yo creo que lograr la calidad en la literatura está atravesada por un lado pues por esa búsqueda muy seria de una voz propia. Todo yo siempre digo, porque además me fascina el Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol, y yo no estoy buscando ni esperando eso, pero sí estoy buscando una búsqueda muy honesta en el tono, en el porqué de cada palabra y de cada frase, y eso se ve, o sea, se ve cuando uno está leyendo, y creo que eso es un trabajo complicadísimo, de años, y de mucho trabajo también. El rigor y la depuración de un manuscrito se ve desde la desde la primera página. Y insisto, esto puede tomar años de lecturas, de relecturas, de dejar reposar el manuscrito para volver a él. Y yo creo que si uno quiere ser un escritor serio, necesita un grupo de gente que no le tenga miedo a decir muy directamente qué es lo que puede no estar funcionando. Entonces, pues por ahí va la cosa. Es muy difícil decirte puntualmente qué me lleva a pasar de una página a otra, pero he descubierto que tiene que ver con eso. Y pues muchas veces me encuentro a mí misma diciendo, no, es que este libro me encantó porque no se parece a nada que haya leído. Creo que el lenguaje y la forma en la que se dice cada cosa, uno puede contar la misma historia mil veces, infinitas veces. Al final, igual yo creo que los grandes temas de la literatura seguirán siendo los mismos y han sido los mismos milenios para atrás, pero es el cómo está escrito y cómo se usa el lenguaje actual para explorar y rondear el tema, más, pues claro, las buenas novelas también tienen mucho en la trama, en la estructura, en cómo se hace, pero pues también creo que por eso hay una diferenciación entre una literatura más literaria y una narrativa más comercial. Pero pues creo que para por lo menos un sello como el que yo llevo, que es tan literario, siempre pues esa búsqueda por el lenguaje y esa conciencia del lenguaje pues es importantísima y se ve desde muy pronto. Salomé, ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ya acabas de dar una recomendación, que es tener grupos de lectores preferiblemente no colombianos frente a la complacencia nuestra, o por lo menos bogotana, como tú dices, está muy bien, me gusta mucho. ¿Algún otro consejo que la práctica y la experiencia te haya traído y que se te ocurra cuando lees un manuscrito de un escritor novel o alguien que está hasta ahora comenzando? ¿Hay algún otro que lo veas como una constante que quisieras dejarnos? Sí, yo creo que dejar reposar los textos, porque a mí, si a mí me dicen le acabo de poner punto final a mi novela, a ver, toca ver qué quiere decir eso para cada quien, pero si me dicen eso, acabo de terminar de escribirla y ya me la están mandando, hay algo que
que me hace a mí como desconfiar del trabajo también. Yo creo que el trabajo de un escritor también tiene mucho de editor y de autocrítica, pero pues eso, sin afán, con mucho rigor, volver al manuscrito cuantas veces sea necesario. Y una cosa que hago yo como editora, que es escuchar mucho mi intuición y esa voz que uno tiene en el fondo de la cabeza mientras está leyendo, que es la que se pregunta, pero ¿por qué llega este personaje si decía que ya había llegado? Sí, como esa voz allá al fondo, pues yo me he entrenado mucho para escucharla, que son las preguntas que les hago a los escritores en la medida en que estamos editando y que nos sirve para depurar el manuscrito. Entonces, entre más el escritor pueda mirarse con esa distancia, leerse con esa distancia, pues más depurado va a llegar al manuscrito y ya luego empieza el trabajo con el editor. Y yo creo que grandes escritores hacían esto siempre, ¿no? Pues incluso en agosto nos vemos, yo creo que fue un ejemplo de García Márquez dejando el libro reposar y lo que cuentan los hijos, él volvía y le hacía algún ajuste y tal. Y pues yo creo que, pues bueno, al final tenemos un libro que yo creo que está muy bien, no es igual que en nivel que muchos de sus otros libros, pero pues creo que ese es una gran aprendizaje de lo que hacía él, lo que hacían muchos y pues de lo que yo veo también. Porque pues creo que sí, es eso, cuando uno empieza a encontrar inconsistencias muy evidentes, cuando uno empieza a encontrar un lenguaje muy descuidado, pues pierde el interés muy rápido. Salomé, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber dejado estas puntadas que yo creo que son fundamentales para una labor de escritura, pero también para una labor de lectura, porque también lo que estás diciendo, Kai, es que la labor de escritura y el querer ser escritor o escritora pasa necesariamente por ser lector de su propia obra y conectar con eso que dices, no hay afán, no hay afán de la coyuntura, Sí, no hay afán de la noticia, el texto literario perdura esas de acuerdo. coyunturas. Bueno, justo eso que estás diciendo de la lectura, que también es un consejo que siempre doy, es que uno tiene que ser un muy buen lector, así no esté leyendo sobre los mismos temas que sobre los que uno está escribiendo, pero en la medida en que uno esté leyendo siempre, pues es primordial para la escritura, ¿no? Eso siempre, yo creo, o sea, es como moldear el cerebro, es como irlo entrenando en lenguaje, pues no sé, está comprobado y se habla mucho sobre los efectos que tiene la lectura en el cerebro, no voy a entrar yo en eso, pero sí creo que se ve en la escritura cuando una persona es lectora, no necesariamente porque tenga que ser muy metaliterario, porque tenga que mencionar a una cantidad de autores y así, sino porque está... Sí, está, se ve, mejor dicho. Pero Se ve. Y esas cosas, estos son antipáticos, Salomé, y que nos maten y que nos regañen, pero sí se ve en una primera página, sí se ve en un primer párrafo que uno lee, uno sí ve las horas de trabajo detrás del texto, de acuerdo. cuidándolo, leyendo o entrenando. Pues muchas gracias, Salomé. Para nuestra audiencia hemos estado hablando con Salomé Cohen, amiga de la casa. Aquí la hemos seguido en todas sus editoriales y actualmente editora de el sello Random House Literatura de Penguin Random. Salomé, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Camilo. Todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.